benvinguts un dia més al Camp a Casa. Avui un programa nou. Han vist vostès que en aquests últims programes els hem dedicat a la crisi citrícola que ens està apretant moltíssim i ara volem tornar un poquet a lo que és el cultiu, perquè tenim un problema en una plaga, concretament el cotonet de Sud-àfrica, mal dit cotonet de les Valls, perquè ens ve de Sud-àfrica, que està causant-nos un greu problema en els nostres cultius de cítrics. És un problema que ja el vam anunciar l'any passat, en el mes de juliol, vam fer un programa especial per a ell i hem pensat que devem de repetir-lo perquè este any passat hem vist, en aquesta collita passada, que hi ha hagut una proliferació molt important i, per tant, entenem que si vostès han vist en els seus tarongers fruita, cítrics, xicotets o deformats, entenem que s'han de donar compte que hagin tingut problemes del cotonet de Sud-àfrica, dit cotonet de les Valls. I, per tant, els animem a que el que tenen que fer és vindre a la cooperativa, anar als seus tècnics i parlar amb ells perquè l'important està en que els expliquen de bona mà quan i com s'ha d'actuar. La plaga és important perquè se prolifera d'una manera prou ràpida i devem d'actuar. Per això anem a dedicar aquest programa a una persona de primera línia, Antònia Soto. Ella és doctora en biologia i coneix moltíssim la plaga. El programa ja vam emetre a juliol de l'any passat, però pensem que és precís tornar-lo a ficar en les pantalles per a que vostès se consciencien de lo important que és cuidar aquesta plaga. A més, i per fer un parèntesis així en un momentet, dir-los que continuant en tots els moviments que estem fent en defensa de la citricultura, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha convocat una manifestació a València el diumenge, dia 7 d'abril, a les 11 del matí. La idea és que isca aquesta manifestació des de l'Estació del Nord i faci cap a la delegació de govern espanyol que està al carrer Colón de València. Vostès pensen que en aquests moments lo important és estar en el sofà, estar passejant, prenent una cerveseta o estar en la manifestació. Jo me quede en estar en la manifestació. Per a molts és una incomoditat, és desplaçar-se a València, però també hem intentat en això ser útils i el que hem fet és preparar autobusos. Vostès, si volen anar a la manifestació, poden agarrar el tren, poden agarrar el seu cotxe i quedar-se a València, poden fer el que creguen i també poden perfectament passar per la cooperativa, passar per el sindicat de regs o passar per l'Ajuntament i preguntar per a apuntar-se a anar en autobusos que molt gustosament les tres entitats anem a preparar. Com no, això ho hem dit des de lo que és Borriana, però també ho fem extensiu a més poblacions. Vostès de la població que siguen, arrímense a la seva cooperativa, al seu ajuntament o al sindicat de regs del poble i pregunten, que segurament hauran preparat també autobusos per a desplaçar-se. Recorden, diumenge, dia 7 d'abril, a les 11 del matí, repetisc, diumenge, dia 7 d'abril, a les 11 del matí, cita a València, per defensa de la nostra citricultura. Mos veurem, si al final isto com toca, en l'Estació del Nord de València. Així és que anem a parlar-los ara sobre agricultura, anem a parlar-los sobre les plagues i concretament sobre el cotonet de Sud-àfrica o cotonet de les Valls, que crec que és més indicat cotonet de Sud-àfrica. Si estan interessats, arrenquem! I encetem el programa i conforme ja els havien comentat, avui contem en la presència d'una especialista en estos temes. Esta especialista es Antonia. Hola Antonia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, sobre todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien. Gracias a ti por invitarnos, por supuesto. Bueno, Antonia, per a moltes persones no caldrá presentació, pero con que también tenemos en nuestro programa muchísima gente que no conoce nada de agricultura, ni a la gente que nos acercamos a ella, pues bueno, valga por eso, ¿no? Antonia Soto Sánchez es bióloga, además de eso es doctora en biología. Lleva muchísimos años en entomología en la Universidad Politécnica de Valencia y sobre todo una gran especialista concretamente en entomología. Llevas muchos años ahí, ¿no? Muchos años trabajando en sanidad vegetal y concretamente en problemas de plagas de distintos cultivos y claro, estando aquí pues especialmente en cítricos, por supuesto, sí. A nosotros nos está preocupando en los últimos tiempos una plaga que, debido a que han desaparecido muchas materias activas para poder controlar las plagas. Y cuando parece ser que algunas plagas las tenemos bastante dominadas,
pues ahí te aparece otra, ¿no? Y entonces ya en el programa anterior, Armando, nuestro técnico, el técnico de la cooperativa, nos habló sobre el cotonet de les Valls, que ya en otro momento ya comentamos. Nos encontramos en la comarca de La Plana y aquí parece ser pues que va apareciendo por ahí, ¿no? Va dando un poquito algún dolor de cabeza. Sí. Hemos venido a hablar de eso. Antes que nada, me parece muy importante que nos expliques qué hacéis vosotros en la universidad, en el Politécnico. Bueno, generalmente nosotros trabajamos por proyectos, o sea, nosotros generalmente lo que hacemos es dedicarnos a alguna plaga que suelen ser plagas invasoras, que han entrado en un momento dado en uno de los cultivos que tenemos aquí, en esta zona, por ejemplo, del Otococcus averie, el pseudocóccido de les Valls, y estamos unos años intentando ver un poco su comportamiento, su biología, para conocerlo bien y saber con todos estos aspectos cuál es la mejor forma de controlarlo, ¿no? Nuestra forma de trabajo es esta y nos hemos dedicado a diversos tipos de plagas. Trabajamos en moscas blancas, trabajamos en pseudocóccidos, o sea, en cotonets, trabajamos en ácaros, trabajamos diversos grupos de plagas de nuestros cultivos, de esta manera. Sí, sí. Muy interesante y bueno, la veritat és que avui tenim que aprofitar la sabidoria d'Antònia perquè no tindrem l'oportunitat totes les dies de tindre-la així. Vayamos a lo que nos preocupa en este momento. Estamos en un campo donde existe cotonet de les Valls, donde nuestro técnico lo tiene controlado desde el punto de vista de que existe. Otra cosa es controlar la plaga. Sí. Y ahí es donde nos interesa que hablemos un poco. Háblanos del cotonet de les Valls. Bueno, esta plaga de cotonet, la verdad que hoy en día es un problema grave, ¿no?, en nuestras parcelas. Fue detectada en el 2009 en les Valls, en la comarca de les Valls, y desde entonces pues está siendo un problema bastante grave porque se está dispersando muy lentamente, pero está saliendo de esta zona y se está dispersando, está ocupando otras zonas en las cuales no se encontraba, ¿no? Esta especie, podríamos decir que la problemática de esta especie radica en que es una especie de la cual se conocía muy poco o nada, prácticamente nada de su comportamiento, de su ciclo de vida, de las generaciones que tenía aquí y nada de su control. Por tanto, desde el 2009 hasta el día de hoy ha habido que hacer mucha faena, mucho trabajo para poder por lo menos conocerlo y saber un poco cómo llevar a cabo el control del Otococcus averie, de esta especie, ¿no? La gente está acostumbrada a conocer el cotonet. Aquí lo hemos tenido hace muchísimo tiempo. En algún momento dado tenía unas explosiones enormes, pero la verdad es que ha estado en los campos, lo hemos sabido tratar, había productos químicos para su tratamiento, van desapareciendo y ahora nos aparece esta plaga. ¿Cómo lo veis desde el punto de vista técnico? No sé si empezamos por un sitio o por otro, pero creo que es algo que nos va a interesar muchísimo conocer. Sí, bueno, este es uno de los aspectos que hemos estudiado. Una de las cosas importantes es saber exactamente si lo que tienes es del Otococcus averie o tienes el cotonet Planococcus citri de toda la vida, el cotonet de los cítricos, ¿no? Porque realmente son muy parecidos. Tema de identificación. Este es uno de los aspectos importantes, muy importantes y difíciles en campo, porque los insectos son tremendamente parecidos, son muy semejantes y si no eres conocedor de la materia, pues realmente te puedes equivocar, no es fácil diferenciarlos, ¿no? Pero bueno, en caso de duda hay algo que nos detecta enseguida que el problema lo tenemos en una parcela y es la deformación de los frutos. O sea, cuando vemos frutos deformados a medida que crecen, pues el aspecto esférico de la naranja empieza a cambiar o los frutos se quedan enanos. Todo esto generalmente es una sintomatología bastante clara, ¿no? Deformaciones asimétricas en el fruto. Todo esto generalmente suele acabar en la identificación del insecto como del Otococcus averie, como este insecto específico, ¿no? Y ahí está el problema. Generalmente también este pseudocóccido, este cotonet, viene antes, o sea, aparece antes. Sus poblaciones empiezan a aumentar pues en mayo, a partir de mayo podríamos decir, mayo, junio. En junio es cuando viene la población más elevada y es cuando está haciendo el daño además en los frutos, porque después, aunque lo veamos, a partir de este momento, aunque el insecto lo veamos en los frutos, generalmente el daño está hecho ya. Veremos el fruto creciendo y el daño haciéndose más exagerado en el fruto, pero el daño realmente estaba hecho ya por el insecto anteriormente, ¿no?
En cambio, el cotonet de toda la vida es diferente, viene generalmente un poco después, los niveles altos nos vienen más tarde, nos vienen con calor más fuerte, ¿no? En agosto, más tardío, suelen estar en zonas de contacto de los frutos, pero no deforman los frutos, no los deforma para nada, ¿no? Entonces esta es una diferencia clara de que los agricultores que tienen parcelas en las que nunca han tenido este pseudocóccido, pues les pueden indicar, sobre todo de cara a manejo de la plaga para el año próximo, que es muy probable que tengan este otro cotonet en sus parcelas, ¿no? Sí, sí. ¿Van a ver de una manera clara el cotonet o cuando lo vayan a ver posiblemente el daño esté hecho? Bueno, pues si no eres muy conocedor, ¿no?, de la materia, generalmente el cotonet lo ves cuando el daño está hecho. O sea, por tanto, es bastante importante prevenir de cara a años próximos, ¿no? Si tú sabes que este año ya has tenido cierta población en tu parcela, es muy importante prevenir el próximo año, porque es muy probable que tú veas poblaciones de este cóccido el próximo año cuando ese daño está en su gran mayoría hecho, desde luego. El daño, este pseudocóccido produce el daño en el fruto desde que aparece la flor y el fruto se está formando, o sea, desde que es muy, muy pequeñito. Y algunos estudios que tenemos hechos en nuestra unidad de trabajo, pues nos indican que una vez que el fruto adquiere un diámetro de 1,5 centímetros, 2 centímetros aproximadamente por ahí, varía según variedades, ¿no?, de naranjo, pero generalmente en estos tamaños el insecto deja de producir daño, no puede llegar a producir el daño, ¿no?, porque lo que hace es introducir unas sustancias tóxicas y eliminar una serie de células que hace que el crecimiento de ese fruto, cuando es muy muy pequeñito, empiece a crecer, pero de forma muy muy asimétrica, ¿no? Entonces, claro, cuando el fruto es grande, pues esa deformación se hace todavía más grande. Continuem aprofitant la sabidoria d'Antònia i bueno, seguirem parlant de més cosetes, pero en este moment, per lo menos a mí me salta una curiosidad, ¿no? Antònia, antes has dicho que el cotonet de les Valls le inyecta una toxina, un tóxico, al fruto. Y la verdad es que siempre piensas que cuando alguien hace algo es por algo, ¿no? ¿Qué explicación tiene esto? Bueno, vamos a ver, este tipo de insectos lo que hacen es que se alimentan con una boca, podríamos decir, un aparato bucal que denominamos picador chupador. O sea, es algo parecido, llamamos estiletes, pero son unas piezas muy muy punzantes que lo que hacen es que penetran lo que es el fruto o la zona en la que se van a alimentar, ¿no? Pero antes de absorber el contenido del cual se van a alimentar, lo que hacen es emitir un contenido, generalmente a base de enzimas, para predigerir en esa zona el alimento que van a tomar. O sea, podríamos decir que dentro de la célula emiten ese contenido, se predigiere un poco el alimento y después lo absorben, porque ellos no tienen capacidad para una digestión así muy, muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, en ocasiones ya esas sustancias que emiten ya tienen sustancias tóxicas para el tejido en el cual han producido este daño y, por otro lado, pues vacían el contenido celular, ¿no? Con lo cual, cuando el fruto es muy, muy pequeñito, esa célula no responde igual, no puede seguir dividiéndose, entonces, claro, hay un vacío de contenido que hace que esa zona del fruto no crezca de forma normal, ¿no? Sí, sí. Produzca malformaciones. Exacto. A lo mejor también podríamos espabilarnos un poco y vender fruto con malformación, sí, de manera que es más exótico, sí, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, muchos de estos problemas nosotros decimos que son más problemas estéticos que... Bueno, concretamente, una cierta proporción de fruto lo deja enano, lo deja pequeño, con lo cual sí que es una depreciación directa, ¿no? Pero después, cuando el otro, nosotros hemos categorizado los daños que hace y los otros modelos de daño a veces son daños un poco estéticos, ¿no? Porque el fruto dentro pues sigue con las mismas características y no vamos a notar diferencias. Pues fíjate que a lo mejor podríamos aprovechar aquello de que podría ser un valor añadido para la venta, ¿no? Estamos avanzando en tu información respecto al cotonet de les Valls. Háblanos un poco sobre el control, una introducción al control. Sí.
Bueno, eso es otro de los grandes problemas que tiene esta plaga, ¿no? Generalmente las plagas invasoras cuando entran en un país, en una zona nueva, generalmente entran o bueno, han sido importadas, han sido introducidas por algún motivo y generalmente entran solas, o sea, sin sus enemigos naturales, ¿no? Eso es un problema grande porque las plagas cuando están así, pues evidentemente sus poblaciones crecen de forma exponencial, crecen muy muy rápido, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con esta plaga. Pero además de ello, durante todos estos años, desde el 2009, que debía estar aquí anteriormente, pero desde el 2009 que ya lo citamos, pues realmente no han aparecido parasitoides. Y otros grupos de trabajo, por ejemplo, un grupo de Libia, que ha trabajado en parasitoides que tenemos en la zona, parasitoides que se comercializan, pues han comprobado que que este tipo de parasitoides realmente no es útil o no es eficaz para el control de Delotococcus, ¿no? Nosotros llevamos muestreando muchísimos años y estamos viendo en todos los muestreos semanales, todas las muestras que llevamos al laboratorio, que no aparecen estos parasitoides, no aparecen para nada. Entonces eso es un problema grande. Por otra parte, están los depredadores, por ejemplo, Cryptolemus, que se alimenta muy bien del cotonet normal, ¿no? Pero observamos que, claro, en nuestras parcelas llega un poco tarde, cuando ya Delotococcus ha hecho del daño en el fruto. Entonces tampoco es muy eficaz, habría que soltarlo muy pronto, en grandes cantidades, y esto pues es un problema. Entonces, a raíz de esto, nosotros llevamos ya 5 años trabajando en el lugar de origen de la plaga, que en este caso es Sudáfrica, ya lo sabemos, el norte de Sudáfrica, y allí no era considerado plaga, porque allí vive con sus enemigos naturales, evidentemente, y bueno, en todos estos años de trabajo hemos detectado buenos enemigos naturales, buenos parasitoides, y durante el último año, pues ya haciendo muestreos periódicos continuados, pues hemos podido saber que hay un par de ellos, un par de enemigos naturales que funcionan muy bien, que tienen niveles altos de parasitismo para Delotococcus allí, y que por tanto pues sería interesantísimo poder traerlo y ver realmente si tienen el mismo tipo de eficacia aquí. De hecho, hemos empezado gestiones con el Ministerio para poder ver si al menos uno de ellos, un Anagirus, podemos traerlo y que se establezca aquí y bajarnos el nivel de plaga de forma sostenible, ¿no? O sea, no con tratamientos que hoy por hoy prácticamente es casi el único método de control con el que contamos, ¿no? La verdad es que la importación de cualquier parasitoide o cualquier enemigo del cotonet de les Valls es algo fundamental. Por lo tanto, si no lo traemos, lo vamos a pasar mal. Sí, esto es cierto. Lo que pasa es que, bueno, antes de traerlo, pues evidentemente hay que estudiarlo. O sea, tenemos que tener una serie de aspectos muy claros de seguridad. Sabemos por el género al que pertenece y porque hemos estado observándolo allí, haciendo estudios de selectividad y de diversos aspectos, ¿no? De biología, que creemos que van a funcionar y que van a ser muy selectivos, o sea, que van a actuar solo sobre Delotococcus. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Pero vamos, por los avances que tenemos ahora mismo, creemos que sí, que desde luego el introducir al menos uno de ellos, son complementarios, pero al menos uno de ellos va a cambiar completamente el panorama de control de la plaga. No digo que a lo mejor con ello terminemos por completo con los tratamientos, ¿no? Pero poco a poco, a medida que se vaya estableciendo, yo creo que el nivel de tratamientos va a bajar e incluso en muchas parcelas va a ser totalmente innecesario utilizar tratamientos, sí. És un punt d'esperança, saber que a lo mejor li ve l'enemic que falta mos fa. Sí. Entramos un poquito en el tema del control, pero antes una pregunta que me llama la atención. Le llamamos cotonet de les Valls porque, por lo menos aquí, apareció aquí en la zona de les Valls, sí, cerca de la comarca de la Plana. Ha estado mucho tiempo allí y no había salido. ¿Hay alguna explicación de esto? Sí, esto suele ocurrir con este tipo de plagas invasivas. La zona, geográficamente, la zona es una zona bastante cerrada, les Valls, ¿no? Y nosotros sí que hemos ido viendo cada año, a base de nuestros muestreos anuales, que la plaga se iba dispersando poco a poco. Pero claro, llega un momento que la población es mucho más elevada, que está en zonas mucho más amplias y por tanto siempre con este tipo de plagas invasivas vemos un momento que es totalmente invasivo, o sea, explosivo.
visto que sus poblaciones en alguna de las zonas por las que podríamos decir sale, pues aparece de forma explosiva. No es que aparezca ese año, es que lo vemos ese año, aunque evidentemente se ha instalado años antes, ¿no? No en ese momento, sino anteriormente, sí. Bueno, has hablado de que ojalá nos llegue el enemigo natural y que con ello ya pudiésemos tener un mejor control de la plaga, pero hoy por hoy no lo tenemos. No. Entonces, en estos momentos, alguien ya ha visto cotonet de les Valls en su huerto, alguien lo ha visto antes, alguien lo va a ver después. Es importante saber qué métodos de control podemos utilizar hoy en día. Bueno, hoy por hoy el control de Delotococcus pasa por tratamientos, por realización de tratamientos. Lo que pasa que es muy importante saber cuándo, o sea, no hay que hacer tratamientos en cualquier momento ni fuera del momento de máxima sensibilidad de este pseudocóccido, ¿no? Como he comentado anteriormente, las poblaciones de Delotococcus empiezan a aparecer a partir de mayo y es en junio cuando sus poblaciones son abundantes, muy abundantes, ¿no? También hay que tener en cuenta que posteriormente podemos ver la plaga y que el manejo sería de cara al año siguiente o bajada de población, pero no en relación a la disminución de daños en los frutos, ¿no? En cualquiera de estos periodos, evidentemente hoy pasa por hacer tratamientos. Lo más idóneo es esperar a la caída de pétalos, o sea, después de la floración, porque antes es posible que haya algo de población de Delotococcus, pero realmente es bajísima, y la población de Delotococcus empieza a aumentar, a ser amplia, grande y a producir daños importantes después de la floración. O sea que en ese momento, en caso de que haya que hacer algún tipo de tratamiento, pues para nidilla, para pulgón, podría servir este mismo tratamiento, y si no, pues un tratamiento específico para Delotococcus, pero en periodos posteriores a la floración, ¿no? Esto yo creo que sería lo principal en relación al control de Delotococcus, de este cotonet, para que produzca los menos daños posibles en la parcela, ¿no? Otra cosa ya diferente es el control a posteriori, cuando llega el verano, llega junio, julio, agosto, que ya no está haciendo daño, pero vemos que las poblaciones son elevadas. Bueno, pues ahí quizás también se podría hacer un tratamiento, pero como decía, de cara a bajada de población y manejo de la plaga un poco de cara al año siguiente, ¿no? Esto es lo principal. Hay que tener en cuenta que los productos autorizados no son muchos hoy en día, ¿no? Son más bien pocos, y que por tanto hay que ajustarse a la normativa, a lo que dice la normativa, ¿no? Y bueno, pues hoy en día se está utilizando metilclopirifos, se está utilizando aceite, espirotetramat, o sea, productos de este tipo para el control de tratamientos mediante manejo por tratamientos, ¿no? Antonia, estamos muy acostumbrados a ver que el cotonet aparezca en variedades de naranja, históricamente con el cotonet tradicional, el que hemos tenido aquí toda la vida. ¿A este lo esperamos también en variedades de naranja o cuidado con las variedades de clementina? Bueno, lo que estamos viendo, date cuenta que todo es nuevo, ¿eh? Que cada vez que salta un espacio nuevo, pues allí vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que ataca variedades muy diversas y diferentes, ¿eh? Por tanto es de esperar que aparezca en clementino. Y la parte en clementino, la problemática puede ser esta floración que aparece un poco tardía, en, yo qué sé, mayo, junio, porque en estos momentos, si hay parcelas con Delotococcus, con este pseudocóccido, pues sí que va a producir daño en los frutos. Por tanto, en este momento sí que hay que estar un poco vigilante en estas parcelas, y en caso de que aparezcan pequeños focos, pues intentar controlar estas poblaciones para disminuirlas, ¿no? Sí. Anem a aprofitar l'ocasió de que Antònia té alguns dels seus alumnes així en el camp fent treballs sobre el cotonet de les Valls. Inclús té a una de les alumnes que ha fet una tesis doctoral a presentar fa poquet. ¿Qué te parece si nos acercamos y hablamos con ellos? Perfecto, estupendo. Vamos a visitarlos. Pues ala, anem a veure què passa. Mira, Juanvi, aquí está Victoria,
que es una estudiante que ha estado conmigo pues 4 o 5 años trabajando el tema del Otococcus y acaba de presentar su tesis doctoral. Hace 15 días que ha presentado la tesis doctoral sobre comportamiento, estudio de biología y comportamiento de Delotococcus averia. Y además ha conseguido unos frutos de la cosecha del año pasado para mostrarnos un poco esas deformaciones de las que hablaba yo anteriormente. Sí, mira, aquí podemos ver algunos tipos de deformaciones en fruto ya maduro. Vemos que generalmente esto es naranja. En naranja normalmente lo que aparecen son unos abultamientos alrededor del cáliz o a veces está todo el fruto completamente deformado, que vemos aquí. Y además este se nos ha quedado enano. ¿Vale? Vemos que los abultamientos son bastante agresivos generalmente, pero bueno, esto, como hablaban un poquito antes, pues es más un tema estético, que lo vemos muy exagerado de que haya afectado interiormente al fruto, mientras que los enanos sí que nos dan una pérdida de cosecha directa muy grande, porque esto directamente ni lo recolectan muchas veces. Y esto sería el daño que podemos ver en fruto que está creciendo este año. Vemos que por aquí ya se observa algún abultamiento, ¿vale? Esto cuando crezca pues se observará similar a esto, incluso a lo mejor aparece, aquí tenemos uno pequeño que podría seguir creciendo, o aquí tiene también otro Antonia que podemos ver, ¿vale? Y nada, esto es un poquito el daño que hace Delotococcus. Generalmente en naranjo observamos más estos abultamientos alrededor del cáliz y se quedan menos enanos, y en clementino normalmente encontramos mucho más enano y también abultamientos, pero en menor proporción. Claro, el fruto enano es una depreciación, clarísimamente, porque se queda en el árbol. Dentro de la deformación que tiene el fruto, si la deformación no es muy exagerada, en cooperativa pasa, porque no es muy exagerada y se mimetiza con frutos que están sin ningún tipo de deformación. Pero claro, una deformación de este tipo, pues ya sí, es de una Si categoría se trata de vender, elevada. no la vendemos. Claro, Exacto, en este caso exacto. ya no es. Aquí Esto hemos ya es traído elevado. abultamientos muy Sí. exagerados, sí. ¿Hay alguna cosa que te gustaría matizar, ya que acabas de hacer la tesis doctoral, respecto al tema del cotoner de les Valls? Bueno, yo creo que lo ha comentado ya Antonia, pero es un poco el tema del control, que actualmente pues bueno, está basado en control químico porque no tenemos otras alternativas, pero entre las materias activas que están prohibiendo, las resistencias que aparecen si siempre utilizamos y no tenemos muchas para alternar, pues la solución pasa por un control biológico, que actualmente no tenemos porque después de muchos muestreos no hemos encontrado ningún parasitoide y nos aparece algún depredador como Cryptolemus, pero bastante tardío y el daño al fruto ya está hecho. Entonces todos los estudios que estamos haciendo de control biológico en su país de origen, en Sudáfrica, que tenemos allí un par de candidatos bastante interesantes, seguramente sea la mejor opción, traernos desde allí y hacer una importación de este parasitoide o estos con los permisos pertinentes y a ver si así podemos controlar a largo plazo la plaga. Es un caso de, pues sería un control biológico clásico que ya se ha hecho con otras especies y funciona bien. A ver si tenemos suerte. Sí, suerte. Antonia, tienes a varios alumnos aquí trabajando. Sí, estamos en una parcela que estamos muestreando, nuestros muestreos sistemáticos que hacemos para estudios de comportamiento, distintos aspectos de biología de esta plaga y de otras, de moscas blancas, por ejemplo, ¿no? Si quieres, vamos a acercarnos. Sí, solo un apunte. Conforme veuen, els tècnics apleguen als camps i el que fan també és no sols veure que els tarongers estan ahí, més o menys estan bé, sinó que s'arrimen als llocs on tenen que arrimar-se per veure les plagues, per veure aquestes plagues en quina situació estan, els estadios que es diuen, i al final poder aconseguir en el seu estudi que les plagues al final estiguen controlades, perquè és la clave, ¿no? Sí, manejadas, ¿no? Al menos gestionadas. Bueno, pues acerquémonos a ver a los alumnos, ¿vale? Vale, muy bien, vamos hacia allí. ¿Qué es lo que exactamente hacen los alumnos ahora mismo en el campo? Bueno, pues para nosotros es muy importante saber cómo van las poblaciones, entre otros caracteres, entre otros aspectos, es muy importante saber cómo varían las poblaciones, ¿no? Si hay mucho, si hay poco, dónde están y en qué estadio se encuentran, o sea, lo que denominamos estructura de población, que es saber dentro de toda la población qué proporción de población está, por ejemplo, en estadios, en fases que son sensibles a los tratamientos que hablábamos anteriormente. No podemos tratar en cualquier momento, sino que ya que hacemos un tratamiento químico, en el caso del Otococcus a veces obligatorio o necesario, pues por lo menos hacerlo en el momento en el que mayor eficacia tenga, ¿no? Un apunte importante, y es que nuestros espectadores ya lo saben, telespectadores, porque lo hemos hablado en varios programas,
programas, nosotros hemos vivido la época en la que había que hacer un tratamiento, en el que decían, tira-li para todo lo que faça falta, y había un montón de productos fitosanitarios dentro del tanque, a una situación en la que han aparecido los técnicos, o las atrias han jugado un papel determinante ahí. Hablamos en el programa anterior, hace 2 programas hablamos de las atrias con Miriam Mestre, y la verdad es que han hecho un capítulo importante en el cambio de mentalidad, porque ahora, evidentemente, nuestros técnicos saben en qué situación se encuentra la plaga y cuál es el momento óptimo para hacer qué, y eso ha sido determinante. Sí, totalmente. O sea, está claro que la faena del técnico es muy importante. O sea, los técnicos hoy en día han adquirido una importancia tremenda en el campo, porque con ellos reducimos la cantidad de tratamientos, por tanto, de compuestos que aplicamos en nuestros ambientes, en nuestros medios ambientes naturales, y de alguna manera lo hacemos más sostenible, ¿no? Cuanto mejor se regule la plaga en nuestras parcelas con organismos que los controlan, o sea, enemigos naturales, pues muchísimo mejor. De cara a un medio o largo plazo va a ser muchísimo mejor. Hay en ocasiones esto no es posible o se nos escapa. Bueno, pues cuando esto se nos escapa, evidentemente, pues sí, utilizaremos tratamientos, pero dentro de una sostenibilidad, o sea, dentro de que no maten enemigos naturales, no desciendan las poblaciones de enemigos naturales y que sean lo menos agresivo posible para las parcelas en las que se utilizan, ¿no? Eso es así, desde luego. Molt bé, así tenim els alumnes. Antonia, explícanos, haz tú misma la entrevista a los alumnos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el muestreo semanal de esta Pues semana? ¿Cómo lo estáis viendo? Estamos haciendo un muestreo de porcentaje de formación para ver el nivel de daños de Delotococcus en la parcela, y en esta parcela que parece que los resultados parecen bajitos, el nivel de daño. No hay, o sea, estamos contentos. Deformado, no hay mucho. vale. No hay mucho. ¿Tienes ahí alguno? Sí, ¿no? alguno que he cogido cogido deformado para que lo vierais, pero vale. el nivel de daño no es muy elevado. Muy bien. Bueno, has cogido la referencia, ¿no? Sí, Después en el sí. laboratorio ¿Cómo? veremos Sí. los resultados, ¿no? Exacto, luego lo que hacemos es elaborar las gráficas con todos los datos y ya van saliendo los porcentajes, pues más o menos De hasta Sí, por Claro. zonas. De afección, muy Exacto. bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo sigue esto. Vamos a ver a otros 2 alumnos más que están aquí trabajando en el control de en qué situación está la plaga. Sí, estamos también haciendo un estudio del porcentaje de frutos que vemos con algún tipo de daño, y también anotamos pues si vemos presencia o no de Delotococcus, que no hemos encontrado ninguno. Y bueno, aquí vemos un fruto deformado, pero en general no hay casi, no hemos encontrado apenas. Bueno, pues així és com se treballa en camp, així és com els tècnics estan així pues, regirant les fulles, regirant els fruits i veient quines són lo que se troba en cada arbre. Antonia, ¿esto es lo que habitualmente hacen los técnicos en el campo? Sí, claro. Pasa por la visita al campo sistemáticamente, semanalmente, recogida de muestra y estudio aquí en campo y después en laboratorio. Nos llevamos muestra al laboratorio y allí bajo binoculares pues vemos evidentemente con mucho más aumento todo lo que aquí no llega a la vista, ¿no? Nuestra vista. Y con esto pues vamos describiendo un poco cómo van evolucionando esas poblaciones a lo largo de la primavera y el verano. Sí. Miren que interessant, per a totes aquestes persones que no coneixen este món per a res. Es que es una de las cosas importantes es que tenemos muchos seguidores que no saben lo que es la agricultura, no conocen cómo se comporta un técnico en un campo, y bueno, així donem-le gràcies a Antonia i al seu equip per haver-nos ensenyat esta situació en la que ells estan treballant. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Antonia, ha sido un placer contar contigo para saber un poco más sobre el cotonet de les Valls y haber visto también a los alumnos trabajar en campo. Haznos un pequeño resumen de lo que dirías que es más importante de cara al agricultor sobre todo. Bueno, pues en principio saber que es una plaga completamente diferente a Planococcus citri, al cotonet de toda la vida, que el principal problema es que deforma los frutos, por tanto tenemos una depreciación en la cosecha y que se está expandiendo, que es una plaga que se está expandiendo. Por tanto, si en nuestras parcelas tenemos alguna duda de que esos frutos que están ahí deformados pueden ser debidos a la presencia de esta plaga, hay que confirmar que esto es así. Bien, hablar con el técnico de la cooperativa, con técnicos de consellería,
que nos facilitarán las muestras, nosotros las identificaremos y garantizamos si lo que tenemos allí es Delotococcus o no, o es Planococcus citri de toda la vida, ¿no? Y una vez está hecho, esto es principalísimo, esto es lo primero, saber exactamente qué cotonet es el que tenemos, y en caso de que tengamos Delotococcus averie, o sea, este pseudocóccido, pues saber que los métodos de control son completamente diferentes y hay que enterarse un poco más en cómo se actúa, qué es lo que hay que hacer, saber que no tenemos enemigos naturales que hoy por hoy nos lo puedan controlar bien, sí, en breve esperamos, pero hoy por hoy pues hay que realizar tratamientos, pero hacerlo de la forma más adecuada y sobre todo en el momento más idóneo. Por tanto, lo principal yo creo es ponerse en contacto con los técnicos que uno tenga cerca, ¿no? De cooperativa, consellería, y que le asesoren bien. Sí. Bueno, conforme vostès han pogut comprovar, a mi se m'havia omitit jo en la presentació d'Antònia el fet de que ella és professora titular. I ho ha demostrat perquè una cosa és tindre formació, però una altra cosa és tindre didàctica. I la didàctica, sobretot, la tenen els professors. Bueno, nuestra faena de cada día, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y además se nota, o sea, Antonia, se nota cuando uno es profesor, cuando uno no es. Muchísimas gracias por haber venido al Camp a Casa. Estoy convencido de que habrá mucha gente que ha descubierto cosas que nunca las había oído, pero también es cierto que hay gente entendida, agricultores que van a agradecer mucho saber este poco más sobre el cotonet de les Valls. Como que vosotros sois siempre, los técnicos, un pozo de sabiduría, pues no descartemos el que otro día podáis venir a hablarnos de, no sé, de la mosca blanca o cualquier otro insecto o parásito o cualquier problema que tengamos en la citricultura, principalmente, que es donde se dedica el programa. Así es que muchas gracias por tu atención y si quieres dirigirte a la... Muchas gracias a vosotros por la invitación al programa, por supuesto, y cuando queráis estamos dispuestos a ver cualquier otro tema de cítricos de importancia. Muy bien, muchas gracias. Pues ja ho saben, hem comptat en la presència d'Antònia Soto. És una persona encantadora, a més de que els coneixements d'ella i del seu equip pues, són fenomenals. Esperem haver-los portat a vostès la informació que necessitàvem i, si a cas, anem a despedir el programa. I fins aquí el programa d'avui. Avui hem dedicat un programa especialment per a la plaga que ens preocupa en els últims temps, el problema del cotonet de Sud-àfrica, antes dit cotonet de les Valls, com s'ha dit al principi del programa. Espero que us hagi servit tècnicament i els convide a passar per les cooperatives, a passar a parlar en el tècnic concretament de la cooperativa Sant Josep de Borriana i estarem encantadíssims de donar-los les indicacions perquè vostès cuiden moltíssim els seus camps de que no s'infesten d'esta plaga. I si està infestat, doncs, evidentment, tindrem que tratar perquè s'evite la seva proliferació. Els recordem que la Plataforma per la Dignitat del Llaurador ha convocat una manifestació a València el diumenge, dia 7 d'abril, a les 11 del matí. Repetim, no se queden en el sofà, deixen un dia d'anar a fer el que habitualment fan, vinguen a la manifestació per al nostre patrimoni, per la defensa de la nostra cultura, per la defensa del nostre mig ambient, per la defensa de les nostres taronges i per als mils i mils de llocs de treball que se poden perdre si això se'n va de les mans. Així és que els esperem a la manifestació, poden passar per la cooperativa, poden passar també per el sindicat de regs de Borriana o per l'Ajuntament. I si són de qualsevol altre lloc, pregunten a la cooperativa, pregunten al sindicat, pregunten a l'Ajuntament, perquè segurament també hauran ficat autobusos per anar. Fins així el programa d'avui, així és que moltes gràcies per haver-nos estat escoltant i gràcies als nostres patrocinadors, Sapec Agro, Ascenza, aquell antic Sapec, ara és Ascenza, i Cooperativa Sant Josep. Gràcies també a la televisió de Borriana, és la clau perquè a tot això plegui les seues pantalles i gràcies a vostès, que sense vostès el programa no serveix per res. Així és que si ha servit per alguna cosa estarem encantats de que així siga. Repetís, els esperem diumenge dia 7 a les 11 del matí a València, a l'estació del Nord, estació de tren, per a que des d'allí pugui eixir la manifestació en defensa de la citricultura. No hem de parar si volem que al final això s'arregle. Adéu.